días para quienes nos acompañan desde Japón. Muchísimas gracias por una vez más estar en esta segunda conferencia que organizamos en el marco de la cátedra JICA. Con mucho placer en esta segunda ocasión, pues con el fin de fortalecer nuestra cooperación interinstitucional desde la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional, la Agencia Internacional de Cooperación del Japón y también la Embajada de Japón. En esta oportunidad vamos a conocer sobre la historia, la situación actual y las perspectivas de la informatización en la educación primaria de Japón. Esto como un tema de gran interés en el contexto actual educativo de nuestro país. Sin embargo, antes de entrar a lo que es la conferencia, quisiéramos pues proyectar un mensaje de nuestro señor rector de la Universidad de Costa Rica, el doctor Gustavo Gutiérrez Espeleta, quien se refiere en esta ocasión a la cooperación tan relevante que hemos tenido con Japón como país y particularmente con la Agencia de Cooperación de Japón, JICA. La colaboración académica y científica entre Costa Rica y Japón ha tenido una trayectoria de más de 4 décadas y ha venido tomando más fuerza como parte de una oportunidad para favorecer la interculturalidad y la promoción de un conocimiento global, pero también con motivo de atender las dinámicas y preocupaciones nacionales, regionales y mundiales. Costa Rica y Japón comparten principios y valores que les han caracterizado en el marco de sus desarrollos. La gobernanza, la solidaridad, la apuesta por la educación, la garantía de los derechos humanos y la conservación del medio ambiente son ejemplos claros de esta relación. Desde hace varias décadas, a través del apoyo de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, JICA, la Universidad de Costa Rica ha sido la institución costarricense que ha recibido el mayor número de personas cooperantes japonesas, quienes han colaborado en actividades de docencia, investigación y acción social. También hemos recibido importantes donaciones que han favorecido la continuidad de la promoción de los conocimientos intercambiados en beneficio de la comunidad universitaria y también nacional. Esta colaboración ha facilitado un proceso de realimentación de conocimientos de las personas cooperantes japonesas con profesores, profesoras y estudiantes, centros e institutos beneficiados, así como la apropiación del conocimiento, desarrollo tecnológico y fortalecimiento de nuestra oferta académica. Para la Universidad de Costa Rica es un gran privilegio celebrar el ciclo de conferencias en el marco de la cátedra JICA Costa Rica por segundo año consecutivo como una oportunidad para generar nuevos canales de interlocución y acercamiento para conversar, dialogar y poner sobre la mesa temas de interés conjuntos. Por lo que me complace extender mis atentos saludos y máximo reconocimiento al excelentísimo señor Shinjiro Kamatsu, embajador del Japón en Costa Rica, así como al señor Takeshi Takano, representante residente de la oficina JICA Costa Rica, por apoyar esta iniciativa. Este vínculo refuerza la apuesta de la Universidad de Costa Rica por la diplomacia científica y la diplomacia cultural como dos pilares para su internacionalización. Este espacio constituye una gran ocasión para entender mejor la historia, situación actual y perspectivas de la educación primaria en Japón. Aprovecho para motivar a las autoridades y representantes académicas de la Universidad de Costa Rica, a quienes nos acompañan y a aquellos que nos acompañarán en estas sesiones de la cátedra, augurando que los intercambios permitan promover una cultura de paz y una mayor relación para oportunidades futuras de colaboración.
Muy agradecidos con estas palabras del señor rector de nuestra universidad. Continuando con la actividad, también nos gustaría tener el honor de escuchar unas palabras del señor Takeshi Takano, quien es el representante residente de la oficina JICA Costa Rica. Bueno, doctor Gustavo Gutiérrez Espeleta, el honorable rector de la Universidad de Costa Rica, doctora Diana Señor Angulo, directora de la Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa de UCR, doctor Aaron Mena Araya, director de METICS, UCR, doctor Horita Tatsuya, Horita Sensei, profesor de la Universidad de Tohoku y de la Universidad Gakugei de Tokio, Japón. Estimados colegas de la Universidad de Costa Rica y de la Universidad Nacional y estimados participantes, muy buenas tardes. Mi nombre es Takeshi Takano, soy el representante residente de la oficina de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón en Costa Rica. Asumí ese cargo en el país hace un año. Primero, quisiera expresar mi profundo agradecimiento por la organización de la segunda conferencia del 2023 del programa de apoyo al establecimiento de curso de estudios de Japón, llamado Cátedra JICA, la cual es organizada conjuntamente por JICA, la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional. Y un cordial agradecimiento al profesor Horita por la disposición de compartir su valioso conocimiento con nosotros a través de la conferencia que imparte el día de hoy. Para iniciar, me gustaría hablar de nuestra organización. La Agencia de Cooperación Internacional de Japón, conocida como JICA, JICA, es el organismo encargado de la asistencia oficial para el desarrollo AOD del gobierno de Japón. Estoy muy emocionado de poder llevar a cabo esta iniciativa de la Cátedra JICA y organizarla en conjunto con los miembros de la UCR y de la UNA, quienes han estado colaborando durante muchos años y décadas con JICA y con Japón. El programa de la Cátedra JICA se crea con el propósito de ampliar y promover aún más el estudio y la investigación sobre las experiencias de desarrollo de Japón e intercambiar este conocimiento con distinguidas universidades de los países socios extranjeros. Las actividades de la Cátedra JICA incluyen una serie de conferencias dirigidas por profesores de manera virtual y presencial sobre la experiencia de Japón en diversas áreas. También proporciona materiales educativos sobre estudios japoneses y brinda la oportunidad a los profesores de establecer o fortalecer cursos y programas sobre Japón e investigaciones conjuntas, entre otros, con el objetivo de comprender la historia, la cultura y desarrollo de Japón. Las universidades socias utilizan y combinan los recursos antes mencionados para ampliar este conocimiento. Tenemos la intención que la Cátedra JICA pueda contribuir al establecer y fortalecer la base del estudio sobre Japón. Por tal motivo, tenemos la aspiración que la Cátedra JICA se convierta en un curso oficial y permanente sobre Japón dentro del plan de estudio de la UCR y la UNA en un futuro muy cercano. Gracias por acompañarnos en este importante evento. Los invito a seguir compartiendo este espacio de intercambio cultural y académico. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Takano. Para nosotros también es muy especial y un honor, pues, continuar con este ciclo de conferencias. Ya esta es la segunda y pues vamos a continuar durante el presente año.
También queremos dar un especial agradecimiento al señor Jorita, porque nuestro país como defensor de la educación, pues como un motor del desarrollo de nuestro país, siempre defendemos la educación como uno de nuestros baluartes. Entonces, estamos muy honrados por llevar a cabo estas actividades. Quisiera ceder la palabra a nuestro profesor Aaron Mena con el fin de que nos presente al señor Jorita. Muchas gracias, Emanuel. Voy a compartir un par de diapositivas para presentar al profesor Jorita, si me permiten. Segundo, por favor. Sí, la podemos ver, ¿verdad? Está cargando. Listo. Ahora sí. Como dice Manuel, con todo gusto quisiera presentarles al doctor Jorita el día de hoy. Yo soy docente de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva en la Universidad de Costa Rica, pero también soy director en ese momento de la unidad METICS, que es la unidad de la Universidad de Costa Rica que apoya a las personas docentes en el uso de tecnologías digitales, en la mediación de aprendizajes. Yo tuve el honor y el gusto de conocer al doctor Jorita cuando estaba en Japón haciendo mi doctorado. Por eso también me siento muy honrado de poderlo presentar el día de hoy. El profesor Jorita, voy a contar por acá más bien, es doctor en Ingeniería del Instituto de Tecnología de Tokio. Tiene experiencia como docente en una escuela primaria pública de Tokio y como concejal en el Ministerio de Educación, Cultura, Deportes y Ciencia y Tecnología del Japón. Es profesor en el posgrado en Ciencia y Tecnología de la Información en la Universidad de Tohoku, que es una de las universidades más importantes de Japón. Es profesor en el posgrado en Educación y asistente especial de la Rectoría en la Universidad Gakugei de Tokio. En sus áreas de especialización lo podemos encontrar en la tecnología educativa, en la alfabetización informacional y la alfabetización mediática, y principalmente en la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación en ambientes de aprendizaje y en la digitalización de centros educativos en Japón. Es miembro el doctor Jorita de muchos órganos y organismos dentro del Japón. Por ejemplo, es presidente de la Sociedad Japonesa de Tecnología Educativa de Japón desde marzo del 2021, que esta es una organización muy importante donde se hace investigación y divulgación de aprendizajes mediados con tecnologías digitales, que tiene en este momento más de 3.000 miembros en todo Japón. Es miembro supervisor en el Ministerio de Educación Pública, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología del Japón. Es miembro del Consejo Central de Educación como miembro del gobierno y presidente interino del Subcomité de Educación Primaria y Secundaria. Es presidente del Comité Especial sobre Infraestructura de Aprendizaje Digital y es presidente de la Organización de Expertos sobre la Utilización de Datos Educativos y es miembro senior del Instituto Nacional de Investigación de Políticas Educativas. Como podemos ver, el doctor Jorita no es solamente un docente y un investigador muy sobresaliente en Japón, sino que además es uno de los actores en la toma de decisiones en la política pública de Japón con lo que tiene que ver con el uso de tecnologías digitales en los centros de enseñanza. Por eso consideramos que este es un espacio extremadamente valioso que tenemos el día de hoy para poder compartir con el doctor Jorita y de aprender de sus experiencias y de sus conocimientos. Entonces, le cedo la palabra al doctor Jorita, agradeciéndole de antemano por este espacio tan importante que nos está brindando. Muy buenos días. Muy buenos días a todos ustedes. Es que Japón es un poco antes de las 8 de la mañana, por lo que yo digo muy buenos días. Yo me llamo Jorita, acaba de presentarme. En Japón
Yo soy profesor de las dos universidades y también yo trabajo también para la MEXI como el Ministerio de Educación del Japón. Voy a compartir la pantalla. Actualmente está la pantalla traducida en español. Hoy, en la Universidad de Costa Rica, me gustaría hablar antes de la docencia de profesores de la Universidad de Costa Rica. Estoy muy honrado de hablar ante ustedes. Como aquí están escritas, yo me dedico a la informatización de la enseñanza primaria. Bueno, aquí están escrita la historia. Entonces voy a hablar la historia un poco antes de ahora y también el sistema de la educación escolar y la perspectiva. En primer lugar, me gustaría que ustedes comprendan el sistema de educación escolar del Japón. Esto es una insignia de la MEXT o el Ministerio de Educación de Japón, que se encarga la responsabilidad de la educación en Japón. Así ustedes pueden ver, perdona que es que la letra es muy pequeña, que están escritos en inglés. Esto es el sistema diagrama de las escuelas del Japón. Esto es un sistema escolar que elaborado por el Ministerio de Educación para hacer una explicación sobre el sistema educativo del Japón hacia los otros países. Bueno, ahora a la izquierda, que la escuela primaria, que comprende 6 años, y escuela de Junior High School es de 3 años, secundaria inferior es de 9 años, es la enseñanza obligatoria. Por lo que desde las 6 hasta las 15 o 16 es la enseñanza obligatoria, después o es de la escuela superior. Y no high school, corresponde high school. 97% es de los estudiantes que pasan sus estudios en high school. Y además de las currículas y de las escuelas generales, hay otras escuelas especializadas como agricultura, ingeniería. Y también, y luego después de la high school, la persona sigue estudia en la universidad. Aquí se demuestra el número de las escuelas. Aquí están las escuelas elementares. Escuela como primaria, que 19.161. Es una escuela como la educación obligatoria, por lo que no solamente se encuentran la escuela primaria en las grandes ciudades, sino que en pequeñas localidades también hay. Bueno, 6.15 millones. Y un año es de 400. Aquí también están escritos el número de los profesores, que 420,000. Bueno, entonces cuando abarca el nuevo programa, todos los números de 420,000 y profesores tienen que saber, tienen que comprender, por lo que la capacitación de los profesores es muy importante. Aquí también la escuela inferior, también 250,000 y profesores. Y la escuela superior, 220 número de los maestros. Aquí están. En Japón hay la guía curricular, lo que pueden traducirlo en inglés, the National Curriculum Standard. Eso se revisa, la guía curricular del Japón, revisa cada 10 años.
Entonces, nosotros revisamos el contenido de las educaciones o también de las asignaturas. Es una especie de la ley, por lo que están escritos en la guía curricular, debe de enseñar en las escuelas obligatorias de la enseñanza obligatoria de todo el país. Y la guía es curricular y emite el gobierno central. Sin embargo, en las escuelas también hay rectores y también hay la junta directiva de la educación y 1.800 juntas directivas que están. Por lo que aunque el país emiten un estándar, y esta es la junta directiva de la educación, de acuerdo con la situación y local y solo que lo implicas. Y aquí están la diferencia que están las escuelas de Japón y entre la diferencia entre la escuela de Japón y las escuelas extranjeras. Y Japón y también se educa los aspectos morales o también físicas. Por lo que la escuela de Japón responsabilizan estos los tres. Y bueno, esa es la diferencia. Es que las otras compañías como europeas, norteamericanos, que eso se divide en las especialidades, estas cosas en tres partes. Sin embargo, en Japón son las tres cosas que responsabilizan las escuelas, por lo que los profesores de las escuelas tienen trabajos muy duros. Japón ahora está disminuyendo el número de las poblaciones, una velocidad muy rápida, por lo que mano de obra es muy escaso. Por lo siguiente, y los profesores, siempre faltan el número de los profesores en la escuela. Por lo que actualmente ahora se encuentran muchos desafíos en la sociedad japonesa, lo que quiere decir que ahora estamos pensando que los profesores no pueden enseñar todos los aspectos que aquí están escritos, por lo que de ahora en adelante y los estudiantes tienen que tomar sus propias iniciativas. Por lo que para que puedan tener la propia iniciativa de los alumnos, entran una herramienta de PC. Bueno, y actualmente tenemos un esquema de las normas curriculares nacionales que va a ser capaz de hacer. Y este punto sería muy importante. ¿Qué es lo que va a ser capaz de hacerlo? Esto quiere decir que necesita una motivación para aprender. No solamente aprender en las escuelas, sino también después de terminar las escuelas, tener la motivación para continuar aprendiendo aún después de graduarse de las escuelas. En cualquier país del mundo se desarrollan las tecnologías y avanza la globalización. Entonces, lo que hay aprendido en las escuelas no es suficiente para que la gente pueda seguir viviendo, seguir llevando buena vida. Y por lo tanto, aun siendo los adultos, tienen que seguir teniendo la motivación, asimismo las habilidades para seguir aprendiendo. Es lo que tendrían que adquirir las personas cuando están en las escuelas. Hasta hace poco que aprenden. Y esto ha sido el tema principal de las normas curriculares nacionales. Sin embargo, ahora el tema principal, el punto importante, sería cómo aprender.
Esto es para promover que los niños aprendan de forma activa. Y esto se traduce en la motivación. Es una foto de hace unos 100 años. En las escuelas estudiaban así hace 100 años. Todos los alumnos tienen el libro de texto y un maestro sigue hablando. Los alumnos se dedicaban a escuchar solamente a lo que digan los maestros. Sin embargo, actualmente los niños aprenden por sí solos, por su propia iniciativa. De vez en cuando en grupo estudian. Utilizan el libro de texto en papel, pero también utilizan los terminales digitales. Así que en varios grupos tratan de resolver sus problemas y el maestro cumple la función de facilitador. Y este es el modelo de la educación que a donde apunta la educación en todos los países del mundo. Pero actualmente en Japón hay muchos maestros, hay muchas escuelas y por lo tanto en ese sentido desde esta modalidad hacia esta modalidad tiene que cambiar la educación, ¿no? Y eso es lo que están haciendo los maestros. Y también están haciendo grandes esfuerzos. Todavía no han llegado a este nivel satisfactorio. Y lo que yo quisiera hablar a ustedes es sobre el uso de este terminal, o sea, computador. En Japón están tratando de incorporar el computador en las escuelas primarias y secundarias, en la educación obligatoria. Este proyecto se llama la iniciativa GIGA. Y esta es la iniciativa establecida por el gobierno. Más o menos 2020 y 2021 se llevó a cabo esta iniciativa. ¿Cuáles eran los antecedentes de esta iniciativa? Siento mucho que está en japonés. Son resultados de PISA realizado por el OCRE. Es un estudio comparativo sobre la educación. En las escuelas, en las aulas, ¿cuánto tiempo se utilizan los equipos digitales? Dinamarca, Estados Unidos y Corea utilizan mucho esos terminales digitales. Sin embargo, en Japón, en las aulas, utilizan muy poco tiempo computadora. Dentro de los países de la OCDE, el Japón ocupa el último puesto en este término. Estos son los resultados del mismo estudio. Por ejemplo, utilizar el correo electrónico, ver la internet para encontrar buenos materiales o utilizar el sitio web de las escuelas. También lo utilizan muy poco en comparación con otros países del OCDE. En cambio, utilizan mucho las computadoras para hacer el chat en la red o para hacer juego solo. Y por tanto, estos han sido los resultados muy sorprendentes para nosotros. Porque esto quiere decir que los niños saben utilizar las computadoras para su placer, para su chat. Sin embargo, no los utilizan para el estudio. Esto quiere decir que el estudio en las escuelas no se toma la modalidad a donde nosotros esperamos llegar, sino solamente sigue la modalidad antigua.
y los maestros se enseñan. Por supuesto que los maestros tienen que enseñar a los niños pequeños, sin embargo, posiblemente en las escuelas secundarias o posiblemente en las escuelas superiores o universidades, los estudiantes toman la postura no activo, sino pasivo solamente. Son los datos del año 2019. La iniciativa de las escuelas GIGA, antes de la iniciativa, solamente tenían una computadora por cada 5,4 personas. Además, estas computadoras estaban instaladas en la sala de computadoras y por lo tanto no estaban en las aulas. Quiere decir que no se podían utilizar en cualquier momento. Y asimismo no se utilizaban casi nada. Y esto indica 41% es el uso de Wi-Fi. Llega al Internet, a la escuela, sin embargo no hay Wi-Fi dentro de la escuela y además había pocos computadoras y por lo tanto no se utilizaba mucho. En el año 2020 y 2021 se llevó a cabo la iniciativa Las Escuelas GIGAS. Y después, en el año 2020, tenemos estos resultados. 0,9 quiere decir que una computadora por 0,9 alumnos. Quiere decir que hay más computadoras que los alumnos. Wi-Fi ya está cubierto en 98,0%. Y ahora en cuanto a la iniciativa GigaSchool, como dije anteriormente, en el año 2019 y 2020, 2021, 2020 a 2021 se realizó esta iniciativa. Esto corresponde a la pandemia del COVID-19 y por lo tanto, por ejemplo, y esta iniciativa iba a realizarse en 5 años desde 2020 a 2024 o iba a distribuir o asignar las computadoras en dichos 5 años. Sin embargo, debido al COVID-19, con el fin de asegurar la enseñanza, se aceleró estas actividades y, por lo tanto, en lugar de 5 años, en 2 años se asignó un presupuesto para realizar la asignación de computadoras y, por lo tanto, 5,4 billones de dólares se asignaron, quiere decir más o menos 500 millones de yenes, se asignaron para este efecto. Y la escuela secundaria superior no es una educación obligada y por lo tanto cada alumno o las escuelas introdujeron estas computadoras, pero de todas maneras casi en todas las escuelas tienen las computadoras. Por ejemplo, Google Chrome o Windows o iPad. El comité educativo eligió uno de estos 3 dispositivos y básicamente se pensó utilizar la plataforma libre basada en la nube y también la red de alta velocidad. Y además se asignó un presupuesto para actividades de apoyo. Como resultado, los alumnos pueden utilizar la computadora en cualquier momento y actualmente ahora esta maestra en línea da clase
a los niños que están en casa. Entonces, ¿qué es lo que nosotros apuntamos? En Japón, anteriormente había una enseñanza unilateral de parte de maestros y, por lo tanto, con los mismos materiales educativos, los niños con distintas habilidades aprendían. A pesar de la diferencia de las habilidades que tienen los alumnos, aprendían solamente en una misma forma y, por lo tanto, los estudiantes destacados o los estudiantes con ciertas dificultades de desarrollo tenían que aprender a la misma velocidad y, por lo tanto, no era eficiente la educación. Y ahora, de aquí en adelante, esperamos hacer esto. Por ejemplo, cada uno de los estudiantes puedan aprender de acuerdo o con sus características. Esto es con el fin de que los estudiantes puedan aprender de forma iniciativa, pero no se refiere a al aislamiento, sino que deben de haber una colaboración y los alumnos pueden colaborarse mutuamente. Esto es lo que nosotros apuntamos a llegar. Y actualmente tenemos estas estadísticas de 2022, escuela primaria. Por ejemplo, un poco más de la mitad de los alumnos utilizan todos los días. Y esta parte corresponde 3 veces por semana. Bueno, entonces la parte roja que no usan todavía, absolutamente no usan. Bueno, en el Japón hay 47 prefecturas y municipalidades, por lo que dentro de 47 prefecturas es un análisis o la estadística. Bueno, de los 47, por lo que hay la diferencia entre las prefecturas. Hay las prefecturas más avanzadas, hay más rezagadas, por lo que el nivel que tiene entre las prefecturas es un desafío o el problema. Bueno, entonces, escuela primaria, la escuela secundaria inferior es más o menos las mismas. Bueno, entonces, ahora en adelante, que con el uso de la como TIC, ¿cómo los niños aprenden? Bueno, entonces voy a mostrar algunas fotos. Esto es la foto que la maestra están proyectando en una pantalla grande y la maestra indica y también como escriben con dedos que se ve una línea roja, es una pizarra digital, como una pantalla de gran televisión que la maestra puede escribir en las pantallas. Creo que es el tercer año de la escuela primaria que aprenden el peso. ¿Cómo pesan? ¿O cuánto es? Bueno, entonces la maestra va enseñando, escribiendo con dedos en la pantalla grande. Esto es una forma de la clase que antes de la iniciativa de GIGA y se han utilizado esta metodología. Sin embargo, eso también es sentidos. Actualmente, los niños cada una tiene la terminal de la computadora, por lo que pueden imitar y también copiar lo que hacen la maestra. Bueno, entonces, y los niños que están aprendiendo de la misma manera, y la otra foto es la chica que usan de la manera distinta.
de la profesora. Y también pueden ampliar las pantallas y también hacer más pequeña la pantalla, de acuerdo con la iniciativa propia. Pueden aprender. Esto es una clase de la ciencia. Y esto, ¿cómo puede mezclar los dos líquidos que tienen la densidad distinta? Bueno, entonces, en la escuela, en la clase de la ciencia, es muy importante hacer experimentos. Bueno, entonces, ¿cómo pueden grabar? Pueden tomar las fotos y también pueden usar en las presentaciones posteriores o también puede poner en las notas. Entonces, experimento es muy importante. Sin embargo, cuando termina, tiene que grabar. Y para que puedan usar posteriormente como una herramienta de cada uno de los niños. Esto es la otra, y la clase del idioma nacional. Entonces, edición, bueno, entonces, los niños que aquí están, esto es Google Jamboot, que están escritos, y entonces la amarilla es del alumno A y el color azul es del alumno B. Bueno, entonces, esto es una edición colaborativa de las informaciones y unos estudiantes y colaboran juntos, estudian y opinan, o también la sujeción. Es como un resultado de los otros grupos, pueden ver también en una pantalla, en una nube, cloud, visualizados. Bueno, entonces, de acuerdo con viendo la manera de los otros grupos y también pueden hacer y editar y las informaciones. Bueno, entonces, haciendo una comparación con el avance de los otros grupos, pueden aprender de una manera propia. Bueno, entonces, esto es un resumen con ideas propias y cada uno tiene la manera de resumir y sus idiomas, sus propias y maneras, por lo que cada uno pueden hacer y resumir las ideas propias. Entonces, aquí también hay dos modalidades, una modalidad corporativa y una modalidad individual. Y alumnos pueden adquirir y la técnica de desarrollar sus propias maneras. Bueno, entonces ahora están estudiando. El que participa en la pantalla es que participa en la clase de la casa. En la temporada de la COVID-19, si una familia está infectada de la COVID, que parece de la COVID, y los niños no pueden asistir a la clase. Sin embargo, ese niño, como que está sano, ¿no? Por lo que pueden participar de la casa en las clases. Bueno, entonces es una herramienta de nube o la cloud, y entonces puede tener acceso a claves que pueden conectar. Él está conectado con la línea, como ahora, como nosotros. Bueno, entonces, como cuando rompió el hueso de las piernas, que cuando está hospitalizados pueden participar y en la escuela. Y también hay otro problema de los niños que también por algunas o muchas otras causas que no pueden venir a la escuela, y también como ella es una musulmana, por lo que ella no es un oriundo del Japón, sino que estudiantes extranjeros. Bueno, si ella tiene
y una terminal. Aquí tiene tiene una herramienta de traducción, por lo que usando o esta herramienta del Japón, perdón, de la traducción, pueden participar, aprender. Bueno, entonces, ahora, en el Japón, y actualmente la profesora trabaja como facilitadora. No es una como que enseña de una manera, de un sentido. Bueno, ahora, y los niños y usan los papeles de los textos y también terminar también papel o digital. Y entonces los adultos como estos, ¿cuál es el mejor? ¿Que aprenden con papel o aprenden con PC? Sin embargo, ahora está como la disponibilidad y los niños propios pueden elegir cuál es el mejor. Bueno, entonces, y ahora los niños son los nativos en la era digitalizadas, por lo que, según lo que está adecuada con las edades, pueden como elegir la manera más adecuada a sí mismos. Bueno, hay los niños que quieren chatear y discutir. Sin embargo, hay los niños que quieren estudiar solo. Bueno, entonces cuando quiera estudiar solo o cuando quiera colaborar, eso también pueden elegir a los niños por sus iniciativas. Bueno, entonces estas son las imágenes de las prácticas pioneras en Japón. Esto con la colaboración de Google. Ahora podemos ver en la película, en las imágenes movidas. Bueno, entonces pueden tener excesos que podrán ver y las películas pueden introducir un subtítulo traducido en su idioma en YouTube. Ahora, en el problema en la educación japonesa, ahora voy a hablar. Voy a hablar sobre la perspectiva del Japón. Eso de que ustedes vienen, previsiones de crecimiento demográfico en el Japón. Como se ve, ahora estamos por aquí. Bueno, desde hace muchísimos años se han escrito el crecimiento, ¿no?, demográfico. Esto nació al término de la Segunda Guerra Mundial, viene aumentando después. Después del año 2004, empezó a reducir drásticamente la población. Y por lo tanto, en Japón, por primera vez, estamos encarándonos con un nuevo reto, porque cuando hay mucha población, por supuesto, el país puede disfrutar de la prosperidad y, por lo tanto, aunque aparecen nuevas cosas, pueden haber personas que puedan atenderlos. Y sin embargo, cuando se reduce la población y una vez está enriquecida la economía, ¿en qué forma se puede mantener la situación? Pero, como dije al inicio, ahora nos falta el número de maestros. Y así que nos encaramos con los problemas muy serios. Y por lo tanto, en Japón, además de que las personas trabajen, también hay que aprovechar o hacer mejor uso de las tecnologías para que las tecnologías nos ayuden. Y esto sería indispensable de aquí en adelante.
Por ejemplo, aquí tenemos una foto de la automóviles. La industria automotriz está muy desarrollada en Japón y este es el manejo automatizado. Y también, como en Japón está reduciendo la población, quiere decir hay cada vez menos niños y cada vez más ancianos. Para que los ancianos, los mayores, puedan moverse, les ayuda mucho este tipo de automóviles de conducción automatizado. Por supuesto, necesita una programación y para ese efecto, en el quinto año de la primaria estudian la programación, se llama Scratch. ¿En qué forma tiene que desarrollar su pensamiento para hacer la programación? Es lo que enseñan los maestros. De esa forma hayan iniciado las clases de programación. Y estos son la clasificación del contenido de educación. Primer año, aquí está sexto año, y después abajo está la secundaria, que corresponde a la educación obligatoria. Y entonces hay el área de números, fórmulas y también figuras. Y también aquí hay la medición, correlación, relación. Y también, además, tenemos una nueva área del uso de datos. Y esto es, por ejemplo, hacer lectura de tablas o interpretar gráficas. Y, por tanto, aunque se trata del mismo promedio, pueden haber distintas distribuciones. O sea, esto es un aspecto elemental de la ciencia de datos. Eso es lo que trata de enseñar en la primaria. Y esto es una aritmética, pero en las escuelas superiores tenemos utilización de datos con el fin de hacer la evaluación de datos. Y estos se utilizan para el examen de ingreso en las universidades. Además de la literatura japonesa, ciencias sociales, inglés, ciencias naturales, tiene que aprender sobre la ciencia de datos para poder aprobar el examen de ingreso a las universidades. Y esto iniciará en el año fiscal 2024. El próximo año fiscal ya se introduce esta ciencia de datos en el examen de aprobación de datos. Y ahora, cada quien tiene computadora y los niños estudian. Esta es la iniciativa de GigaSchool. Para ese efecto, necesita desarrollar la infraestructura. Con los terminales, por supuesto, puede tener acceso a Internet. Sin embargo, para el acceso a Internet necesita una red. La velocidad de la red tiene que ser muy rápida y la velocidad de la red se puede lograr a través de infraestructura y, por tanto, aunque llega a la escuela una red de alta velocidad, y entonces tiene que tener también Wi-Fi dentro de la escuela de alta velocidad. Y, por tanto, dentro de la escuela, centenares de personas tratan de tener acceso a la Internet. Y, por tanto, se puede congelar y si es muy baja la velocidad. Y también en las casas tiene que tener una red de alta velocidad. Y los maestros también tienen que tener ese tipo de terminales.
Actualmente todos los niños tienen terminales y algunos de los maestros todavía no tienen sus propias computadoras en algunos municipios. No son muchos. Ahora he hablado de infraestructura, pero además de la infraestructura, hay muchos retos. Si me permiten, voy a hablar un poco. Por ejemplo, hay varios datos que los podemos obtener de los distintos terminales. Por ejemplo, los resultados de exámenes. Y los niños pueden aprender con varios materiales digitales. Y también esto tiene que tener una relación entre esta historieta de los exámenes y también materiales didácticos. Y también esto tiene que estar ligado con cada uno de los niños. Si no es así, no podemos atender a cada uno de los alumnos. Pero para ese efecto necesita tener un formato en común para que se pueda utilizar mutuamente los datos. Pero estos son los datos personales privados y por lo tanto esto tiene relación con la privacidad y así que tiene que tener un control o administración muy sensible. Esto se llama MECBIT. Esto quiere decir MEX, o sea, Ministerio de Educación, hace CBT, o sea, prueba de la base de computadora. De aquí en adelante, yo creo que muchos de los exámenes tienen que pasar a CBT. Y por eso el gobierno está estableciendo el CBT y en las escuelas utilizan CBT para el aprendizaje. Están haciendo ahora pruebas. ¿Y en qué forma se puede obtener esos datos? Esto es una de las tareas que nos queda. Y ahora la normativa curricular estudio lo establece el gobierno y cada 10 años se revisan, como he mencionado anteriormente. Y estas normativas que se revisan cada 10 años, esto quiere decir en 2030 o 2029. Entonces, en ese año no se puede hacer un cambio drástico y por lo tanto 2 o 3 años antes, más o menos 2027, ya van a poner en público la siguiente normativa curricular. Esto quiere decir en 3 o 4 años estará puesto en público la nueva normativa curricular, porque la norma curricular actual es antes de la distribución de computadoras y actualmente ya están desarrollada infraestructura y están utilizando, están analizando el uso de datos y por lo tanto en la siguiente norma curricular posiblemente incorporará estos nuevos elementos. Y con esto, con un número reducido de maestros, posiblemente podrán atender a los niños. Y los niños, yo creo que por su propia iniciativa, podrán aprender. Y esto es lo que se espera. Yo se disponía 45 minutos y por lo tanto con esto termino mi conferencia. Muchísimas gracias por su atención. Serán bienvenidas las preguntas. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias, doctor Horita, por su presentación. Entonces, Emanuel, ¿podemos continuar? Sí. Perfecto. Yo me voy a permitir hacer ¿sí, Emanuel? Adelante, adelante. Gracias.
Yo quisiera aprovechar para, bueno, agradecerle al doctor Jorita por la presentación tan interesante que nos acaba de brindar. Y quisiera permitirme hacer un comentario sobre lo que nos presenta el doctor Jorita y también dar un poco de contexto de lo que han sido estos mismos procesos en Costa Rica y por qué lo que nos está ofreciendo el señor Jorita también es una referencia muy valiosa que podemos utilizar aquí en Costa Rica para tomar buenas decisiones en el futuro. Al igual que en Japón, Costa Rica venía haciendo ya desde hace muchos años esfuerzos por dar conectividad de Internet, ¿verdad? A través de Wi-Fi y dar dispositivos a las escuelas y colegios, ¿verdad? La educación primaria y secundaria. Hemos venido avanzando a un ritmo bastante constante a lo largo de muchos años. Comenzamos temprano, de hecho, desde el 89, 90, habían ya escuelas primarias con salas de computadoras, donde los niños comenzaban a aprender el uso de estos dispositivos. Sin embargo, en los últimos años hemos tenido algunos elementos que han dificultado este proceso. Han pasado algunas cosas que nos tienen en una situación que podríamos llamar de crisis. La primera, por supuesto, fue la pandemia del 20, que de alguna manera hizo que se tuviera que virtualizar la educación primaria sin que todos los niños y las niñas principalmente tuvieran los dispositivos en casa. Entonces eso causó dificultades para muchos niños y niñas porque, por ejemplo, tenían que trabajar con teléfonos celulares, porque en algunos casos no tenían suficientes datos en su plan telefónico para poder atender todas las clases que necesitaban. Por suerte, bueno, ya esa situación de emergencia pasó, pero ahorita tenemos también otras cosas que tienen que ver también con la pandemia, que son de índole económica y política que están afectando este proceso. En Costa Rica, por la constitución política, se establece que el 8% del Producto Interno Bruto, del PIB, tiene que dedicarse a educación. Sin embargo, en parte por las dificultades de la pandemia, en los últimos años ha sido difícil, no se ha logrado de dar ese 8% a la educación, lo cual ha dificultado, por ejemplo, compras a gran escala de equipo tecnológico. También una particularidad de la distribución de dispositivos tecnológicos en las escuelas de Costa Rica es que se utilizan alianzas con fundaciones, con organizaciones no gubernamentales para hacer ese trabajo. Y justamente este año el gobierno decidió cambiar esa manera de trabajar para no trabajar con estas fundaciones y tratar de hacer el trabajo de manera directa, lo cual nos genera en este momento dudas y preocupaciones sobre cuál va a ser la manera en que se va a atender esta necesidad en el futuro. En este contexto que tenemos nosotros, donde hay dudas, hay preocupaciones en Costa Rica, creo que lo que nos expone el doctor Jorita es muy valioso porque nos da, yo creo, buenas prácticas, digamos, a nivel curricular, a nivel didáctico, de cómo podemos enfrentar las tecnologías digitales, el uso de las tecnologías digitales en el caso particular de la educación primaria. Voy a hacer un pequeño resumen de cosas que me parecieron muy valiosas. Por ejemplo, hay un tema de formación de docentes que el profesor Jorita nos explicaba, que por ejemplo en primaria, que hay miles y miles de docentes, cientos de miles de docentes que trabajan con niños y niñas y que hay procesos de formación continua para esos docentes que les apoyan en el uso de las tecnologías digitales, ¿verdad? Me imagino que tratando de buscar que haya un cierto estándar en todo el país de cómo se trabajan las tecnologías digitales en el aula. Después que hay un tema de adaptación que me parece también muy valioso, que es que aunque hay ese estándar nacional, ¿verdad? Ese currículo nacional, cada escuela con su persona directora, ¿verdad? Con el director o la directora de la escuela y con sus comités de educación, pueden tomar decisiones de cómo ese estándar nacional se aplica en esa escuela y en esa comunidad, que es también muy valioso, muy importante. Hay un tema también de que existen 3 pilares muy claros que nos mencionó el doctor Jorita para la educación, que no es solamente el aprendizaje intelectual, cognitivo, sino también que hay una parte moral, ¿verdad? Y una parte física. La parte moral creo que es muy importante que menciona el doctor Jorita, porque en general esto es cierto para toda la educación,
pero en el uso de las tecnologías digitales, que hay muchos peligros y muchas maneras de abusar la tecnología, tener una visión moral, una visión ética clara de cuál es el uso de las tecnologías es muy necesario y es muy importante, y eso es algo de lo que tienen conciencia las escuelas japonesas. Hay un tema también muy importante que es el de aprendizaje continuo que están mencionando en el Japón, que es darle a las personas, estudiantes, las herramientas para que sigan aprendiendo a lo largo de la vida, ¿verdad? Que entiendan la tecnología no solamente como una herramienta para hacer, no sé, una tarea en el aula en un momento, sino que aprendan a usar las tecnologías para seguir aprendiendo a lo largo de su vida, para beneficio de su vida profesional, de su vida personal, de su vida académica. Hay un tema también de hibridación, me parece a mí, de aprendizaje híbrido, que mencionó el señor ahorita, que es muy valioso, que es que los estudiantes no solamente es que utilizan sus computadoras o sus tabletas, sino que hay hojas de trabajo, o sea, hay papel, hay dispositivos en el aula, los estudiantes pueden tomar decisión con esto, y creo que esa mezcla, ¿verdad? Esa articulación de tecnologías analógicas y digitales, creo que es muy valiosa también en esta época. Y finalmente que hay un tema de inclusión muy importante, que como lo mencionó el señor ahorita, cuando antes la persona docente se paraba a hablar delante de la clase, ¿verdad? El niño que tenía más facilidad para aprender y el que tenía menos facilidad para aprender, tenía solamente solamente se le ofrecía esa oportunidad de acceder a los conocimientos y a las habilidades, pero ahora que hay tecnologías, los niños y niñas no solamente pueden colaborar y pueden hacer cosas de manera activa, con aprendizaje activo, sino que también dentro de ese tipo de clases, niños con distintas necesidades de aprendizaje pueden hacer sus propios procesos para su propio beneficio. Estos 6 puntos que recopilo acá, creo que para la coyuntura que tenemos en Costa Rica son muy importantes como referencia para decir no solamente que tenemos un problema cuantitativo de llevarle las computadoras a los niños y niñas en las escuelas, sino que también hay decisiones a nivel cualitativo, ¿verdad? De cómo entender la educación y cómo entender la docencia, que pueden hacer que efectivamente esas tecnologías puedan tener un cambio positivo, ¿verdad? En los aprendizajes de los niños y niñas, y por eso pienso que esto que nos ha dado el profesor ahorita el día de hoy es una referencia que nos conviene, ¿verdad? Tomar en cuenta en nuestro país para la toma de decisiones y la definición de políticas públicas en este momento y en el futuro cercano. Quisiera, vamos a ver, permítame un segundo, profesor. Si le parece, hay una pregunta ya que si gusta la hacemos de una vez, si les parece bien, al profesor Jorita, para entrar a la sección de preguntas. Yo lo sí he hecho. Sí, muy bien. Entonces, vamos a hacerle una pregunta que tenemos por acá. Lo que dice es, ¿en qué grado considera que afectaría el decrecimiento demográfico, ¿verdad? Los cambios demográficos en Japón al logro de los objetivos curriculares, ¿verdad? Si piensa que a largo plazo, a mediano plazo, el tema de la baja en la población va a crear una dificultad para lo que a nivel de aprendizajes, digamos, de objetivos en el sistema educativo, se vaya a poder lograr en el futuro. Bueno, cuando cambia la enseñanza, bueno, es que yo no comprendo muy bien la pregunta, es que cómo que usted quiere preguntar, que perdón. Sí. 教育が人口に及ぼす。はい。わかりました。わかりました。ありがとうございます。日本は、Bueno, en Japón, naturalmente, hasta los 2004, ha venido aumentando la población. Hasta 2004, cuando la población es tan creciente, bueno, hay que
y compartir la enseñanza a una cierta, como eficientemente transmitir el aprendizaje a todos, de solamente a un sentido. Es que a un sentido de la enseñanza, a un sentido también también es necesario. Sin embargo, actualmente ahora están revisando, quiere disminuir el porcentaje o de la enseñanza de solo un sentido, sino que ahora Japón se encuentra la disminución de la población, por lo que cada uno tiene que sostener la sociedad. Es que los niños son menos que antes. Cuando ellos sean adultos, y no queremos que sea una adulta positiva, sino que sea como adultos positivos y para sostener la sociedad con el número de las poblaciones que disminuidas. Bueno, entonces cuando enseña de una manera única y esta técnica tienen los profesores japoneses muchos. Y también también es muy valiosa, también está en las radiotransmisiones y japonesas. Hay muchas tecnologías que por medio de las imágenes, por medio de los audios visuales, y pueden elevar los textos educativos. Bueno, entonces ahora se pueden y te pueden aprovechar por un sistema on demand. Y los niños pueden aprovechar esos recursos educativos cuando ellos quieran. Por lo que lo bueno de la enseñanza de hasta ahora, ahora están reformando, cambiando un sistema que quiere también que los niños pueden, como una manera un demando, cuando quiera, y pueden sacar las necesidades. Bueno, entonces, como yo entiendo la pregunta, es que el profesor Aaron dijo que los profesores no pueden cambiarse de día en noche, ¿no? Como drásticamente, por lo que es muy difícil. Como yo he sido un maestro de la escuela primaria, entonces, aunque me diga que cambien de la manera de educación, del aprendizaje a partir de la hora, sin embargo, como soy experta, sin embargo, yo me esforcé mucho en establecer mi manera de enseñanza, por lo que tendrán que tener más años de transición es necesaria. Será tardando 10 años. Bueno, entonces necesita la infraestructura, ¿no? Para que puedan cambiar. Y entonces cuando los niños que van aprendiendo, van acostumbrando las infraestructuras, como entonces los profesores ven que los niños pueden hacer hasta ahora, pueden dejar a la libertad, a la disposición de los niños, o entonces se tardaría 10 años. Y sin embargo, especialmente los docentes jóvenes, serán la responsable de esos cambios. Bueno, la formación de docentes jóvenes es en la universidad. Entonces, la universidad es muy importante o responsable de dar. En Japón, en las universidades, todavía no imparten las clases que correspondan a nuevas situaciones. Y por lo tanto, los estudiantes graduados de las universidades serán maestros y por lo tanto todavía no se pueden cambiar. En la Universidad de Costa Rica, creo que en línea, forma híbrida, tratan de aprender distintas formas de educación de otros países y por lo tanto es una
idea muy maravillosa y yo creo que nosotros debemos aprender de Costa Rica. Y además, el doctor Aaron es muy conocido en Japón porque estudió en Japón y actualmente obtuvo el doctorado. Y así que en este campo de la ingeniería educativa han hecho mucha colaboración y también ha publicado muchas tesis y trabajos y por lo tanto lo conozco. Y esta persona tan destacada ahora trabaja como un puente entre países y está también bien relacionado con la comunidad local y ahora es profesor de universidad. Es un ejemplo muy excelente y de aquí en adelante yo creo que el desarrollo de Costa Rica dependería también de este tipo de las personalidades muy destacadas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Jorita, por las palabras tan amables. Quisiera también, de parte mía, hacerle una pregunta. Creo que para la discusión que estamos teniendo es muy importante, que es la evaluación de los aprendizajes, digamos, el impacto que se espera que, por ejemplo, la iniciativa Giga School, ¿verdad? ¿Qué impacto se espera que esa iniciativa tenga en los aprendizajes en Japón? Entiendo que lo que ha pasado en estos años es que se ha podido dar los dispositivos a todas las escuelas, ¿no? Ahora los niños y niñas tienen los dispositivos, se hacen los esfuerzos de formación docente, se están como creando las condiciones para que hayan aprendizajes provechosos, pero la pregunta es, a nivel de ministerio, doctor Jorita, de educación, o a nivel de universidades, o a nivel de las mismas escuelas, ¿cómo están pensando la evaluación de esos aprendizajes para ver cuál ha sido el impacto de la tecnología en las aulas? Es decir, si tenemos como las condiciones cuantitativas, ¿verdad? De dispositivos y tal, pero lo que es a nivel cualitativo, ¿qué es lo que esperan lograr? Si es que están pensando, por ejemplo, que esto se va a ver en las pruebas PISA, de alguna manera se va a reflejar positivamente en algún momento. Si están pensando en tener evaluaciones sobre específicas sobre uso de tecnologías digitales en las aulas de las escuelas primarias. Si hay más bien decisiones a nivel local o a nivel de escuela de cómo ir viendo, ¿verdad? Esos aprendizajes. Eso nos interesa mucho porque creo que también es importante no solamente dar las condiciones, sino también hacer ese diagnóstico y ese seguimiento de cuál ha sido el impacto de esas políticas en el aprendizaje. Le agradezco mucho. わかりました。画面を一度共有します。先ほどお見せした図です。これは日本の学習指導要領の目標ですけど、先ほども申し上げたように、日本ではこの What you learn の左下ですね。ここの部分が、中心だったんです、今まで。だから何をどれだけ知っているかということがとても重視されていました。しかし今メインに目標にしているのは一番上、何ができるようになるかということ。今翻訳大丈夫ですかね。はい。僕の方にスペイン語が聞こえているので心配になって今言いました。すいません。大丈夫ですか？はい。はい。ですね。なので、左下のところの評価がなくなっているわけではありませんが、上の部分の評価をどういうふうに、すみません。ちょっと日本語の音声が途切れております。Está cortado el sonido japonés.
通訳の方のチャンネルが違っていますって書いてありますね。はい。¿Pueden hablar? チャットで、日本語のチャンネルでスペイン語が聞こえていますと書いて。En el canal de japonés se escucha español, así dice el chat. Sí, ahora los escucho bien, compañeras, en español, en el canal de español. Pueden continuar, yo creo. Ahora sí se escucha. Sí, わかりました。 gracias. はい、わかりました。じゃあ続けます。失礼いたしました。ですからですね、この何ができるようになるかということを評価するということになりますが、Por eso, ¿qué es lo que debemos hacer una evaluación? Es algo muy difícil. Y entonces, ahora, ¿qué es lo que es capaz de hacer? Porque solo en una clase de 1 hora no se puede hacer una evaluación, necesita varios años. Por ejemplo, si vemos, por ejemplo, 8 horas o 10 horas, después de dichas horas de estudio, llegan a hacer esto o qué es lo que llegan a hacer. O sea, ahora, más que la cantidad de conocimiento, lo más importante sería en qué forma se puede aprovechar el conocimiento. Es el enfoque que nosotros priorizamos actualmente. Y entonces, ¿en qué forma aprovechar? Y entonces, para ese efecto, en la parte derecha inferior, ¿cómo aprender? ¿Qué son las experiencias que hayan tenido y en qué forma se puede aprovechar las experiencias? Por ejemplo, tienen conocimiento sobre el sistema político de Japón y entonces ya tienen conocimiento del mecanismo de la administración japonesa, etcétera. Y entonces, ¿en qué forma se puede mejorar o en qué forma se puede desarrollar el mecanismo de la política japonesa? Es lo que tendría que realizar. Por ejemplo, los funcionarios de municipios pueden manifestar su punto de vista y también en el sitio web de parte del municipio transmitir mensaje a los ciudadanos sobre la mejor forma de administración y por lo tanto ese conocimiento se puede evaluarse cuando estén utilizados y por lo tanto estamos repitiendo este proceso. Es algo difícil, sin embargo, en el Japón anteriormente se hacía evaluación de la cantidad de conocimientos, pero, por ejemplo, ahora a través de la búsqueda en Internet podemos obtener gran cantidad de conocimientos y además conocimientos se van cambiando según el tiempo y por lo tanto es muy necesario reaprender. Y así que en ese sentido es más importante saber aprovechar los conocimientos y aprender nuevos conocimientos. Y por lo tanto es importante hacer evaluación de dicho aspecto. Yo dije necesitarían 10 años, así que en dichos 10 años están buscando la mejor forma. Es todo de mi parte. Muchas gracias. Muchísimas gracias al señor Horita por esta intervención que sin duda pues es muy atinente para poner como ejemplo y para pues una toma de decisiones igual en nuestro país para colaborar en el mejoramiento pues de nuestra educación también. Igualmente un especial agradecimiento a Aaron Mena, nuestro profesor, por las intervenciones y los comentarios que ha hecho en
este espacio de compartir con el señor Jorita. Pues Aarón es un ejemplo de nuestro programa de movilidad académica, gracias a que obtuvo pues su maestría y su doctorado en Japón, y pues desde su regreso ha aportado conocimiento y expertise a nuestras áreas sustantivas que caracterizan a la Universidad de Costa Rica, en lo que es la docencia, la investigación y la acción social. Entonces, también un especial agradecimiento por continuar en estos aportes que son muy valiosos para nuestro país y particularmente pues para la universidad. Quisiera hacer el cierre de la actividad indicándoles que el video se mantendrá en el canal de YouTube de la UCR, sede del Pacífico, asimismo en el Facebook de la Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa. Y adelantamos que vamos a mantenerles informados para próximas conferencias que estamos planificando durante este 2023 con temas de interés en conjunto. Que tengan ustedes muy buenas tardes y muchas gracias, o buenos días en Japón. Muchísimas gracias por acompañarnos.